profesor Juan José Iniesta, he tenido la oportunidad de conocerlo en la Universidad de Murcia, es un estudioso de la labor de la jurisdicción, en especial del tema que nos va a hablar hoy día, que tiene que ver con la interpretación en la labor jurisdiccional. Juan José, bueno, también están presentes en la transmisión de hoy día, los pueden ver en la pantalla, los profesores don Víctor García, doctor en Derecho por la Universidad Austral y la Universidad de Génova, profesor de la Universidad de los Lagos, y don Hugo Osorio, quien es profesor de la Universidad Austral de Chile, doctorando en Derecho y también después tributario. Bien, Juan José, un placer tenerte con nosotros y adelante, el tiempo es tuyo, la sesión va a ser aproximadamente, entiendo, 30 minutos que vas a exponer y después habrá un espacio para preguntas y un debate. Las preguntas también las pueden hacer a través de la plataforma Facebook y vamos a estar recopilándolas para preguntárselas al profesor Iniesta. Adelante. Muchísimas gracias, Juan. Sobre todo, bueno, antes que nada, debo agradecer enormemente tanto la presentación, la invitación de doctor Juan Bío, de Víctor García, para participar en esta sesión, en este seminario. La verdad es que me hace muchísima ilusión el intervenir, el participar en un seminario organizado por ellos. Tuve la oportunidad, como bien ha comentado Juan, de conocerlos en una estancia aquí en la Universidad de Murcia hace unos meses. Para mí fue una experiencia muy gratificante. Tuvimos tiempo de realizar o de conversar detenidamente sobre temas pues, que a mí me interesan profundamente y que pues, al conversar con ellos pues, supuso para mí pues, un aprendizaje real. Y bueno, y también quiero manifestar mi agrado por contar con la presencia hoy de también otro gran amigo como es el profesor Hugo Osorio, que también hemos compartido pues, interesantes charlas, interesantes reflexiones que tienen que ver tanto con la teoría del derecho como con el derecho tributario. Por lo tanto, es un placer enorme. Bueno, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Porque ya Juan se ha encargado de limitarme el tiempo. Tengo media hora, yo tengo muchos problemas a la hora de delimitarme el tiempo, soy un poco difuso en esta materia, tengo poco, para ser un fanático del control, tengo poco autocontrol en lo que se refiere a medirme los tiempos y por lo tanto tengo que hacer un esfuerzo considerable en este sentido. Pero vamos a intentarlo, voy a intentar centrarme y reducirme al tiempo que me han marcado. Para ello, para ir más organizado, voy a compartirles una presentación que va a servir a modo de esquema, ¿no? de la intervención que voy a realizar. Vamos a ver, creo que deben estar viéndola, deben estar teniéndola ya en sus pantallas. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues de esto es de lo que les voy a hablar, ¿no? De interpretación del derecho y del papel que tiene la interpretación del derecho en la función judicial. La verdad es que cuando me propuso el primero con el que conversé para plantear este seminario, que fue con Víctor García, ¿no? Me propuso hablar de interpretación. Supuse que quería que hablara de interpretación pues, porque él conocía un poco pues, la teoría de la interpretación que manejábamos en Murcia, ¿no? Y que pues, la he considerado pues, un poco sui generis, ¿no? Visto la tradición en la manera de entender la interpretación jurídica, por lo menos la tradición reciente. Yo diría más bien que es una concepción del derecho que puede resultar llamativa para el jurista, pero que en realidad es muy simple, muy simple. A lo mejor esa es la cuestión, que es excesivamente simple. Es tan simple que resulta llamativa. Realmente responde a una base de organización de tareas que es la que se sigue, ¿no? en la manera de entender la filosofía del derecho pues, en la escuela que seguimos pues, en nuestro ámbito, en el caso de la Universidad de Murcia. Una idea que es básicamente la de mantener unas premisas ontológicas de corte realista
y seguir unas premisas metodológicas que se basan fundamentalmente en la idea de la unidad de la ciencia. La ciencia como una entidad unitaria con un método común. Sobre estas bases construimos una teoría de la interpretación que tiende a ser coherente con la manera de entender el lenguaje y la interpretación en todos los ámbitos de la actividad humana. Vamos a ver. Para empezar por lo más básico, ¿qué entendemos por interpretación? Muy simple. Interpretar es atribuir sentido. Cuando nosotros hablamos de interpretar un texto, cuando nosotros partimos de la idea de interpretar un texto, decimos que al interpretarlo lo que hacemos es atribuirle sentido, decir lo que significa ese texto. Por lo menos siempre que hablamos de interpretación textual. Por lo tanto, cuando hablamos de interpretar el derecho, cuando hablamos de interpretar enunciados del derecho, pues estaríamos diciendo que interpretar es atribuir un sentido a esos enunciados del derecho o decir lo que significan esos enunciados del derecho. Bueno, aquí, claro, podemos poner la primera pega a esta simplificación. Ya la primera objeción salta directamente a la vista, ¿no? Lo que pasa es que es una objeción en la que ya les advierto que yo no voy a entrar. La voy a saltar porque no va a ser el objeto de mi intervención. De hecho, incluso prescindiendo de esa objeción, pueden salir otras objeciones todavía más interesantes, que es en las que nos vamos a dedicar. ¿Cuál es la objeción? Pues ya saben que nuestras culturas jurídicas suelen manejar una concepción ontológicamente amplia del derecho. Esto de la idea de que el derecho es solamente los enunciados legales, a la mayoría de los juristas se les queda muy corto. Todo el mundo diría, bueno, ojo, no está solo el derecho legal, está también lo que se suele llamar el derecho no escrito, los principios, las costumbres, los valores. Entonces, en todo eso, ¿cómo metemos la interpretación respecto de todas esas circunstancias? Claro, es difícil hablar de interpretación ahí. ¿Qué quiere decir interpretar un principio o interpretar una costumbre? Parece que ya no debe ser lo mismo que interpretar un texto. Puede querer decir otra cosa, que a mí me resulta complicado determinar qué puede querer decir. Lo cierto es que cuando nosotros vamos a los casos y tratamos de ver los supuestos en los que se habla de interpretación de principios o interpretación de otro tipo de entidades de este cariz, en la mayoría de las ocasiones lo que hacemos es referirnos no a la interpretación del principio en abstracto, sino que muchas veces lo que hablamos es de la interpretación de alguna concreta formulación de un principio o la interpretación de alguna concreta regla consuetudinaria. Por ejemplo, hablamos de la interpretación de la formulación del principio que se le da en una concreta sentencia, o en la motivación o en los fundamentos de una determinada sentencia. El juez tal ha dicho que el principio de igualdad consiste en tal. ¿Qué quiere decir esto? Interpretamos esa formulación del principio para ver qué podemos sacar o qué podemos extraer de ella. Con lo cual, al final, estamos volviendo otra vez a lo que es interpretación de textos. Volvemos a nuestro sentido originario de interpretación de textos. Al final, interpretar textos es lo que tenemos siempre en mente cuando hablamos de interpretación. Y yo creo que la interpretación de textos es el paradigma de la operación jurídica por excelencia. Y en cualquier caso, merece la pena detenerse en este problema. Aparte de que luego podamos tener otros problemas, como digo, no van a ser el objeto de esta intervención, con qué tenemos que hacer o qué podemos hacer con principios, con valores, con costumbres, cuál es la operación, se interpretan realmente o no se interpretan, qué tipo de operaciones se hace con ellos. Eso es otro debate. Pero es ya un debate importante saber en qué consiste la interpretación del derecho en cuanto a interpretación textual. Muchas veces hemos dicho en este sentido que interpretar el derecho, interpretar los enunciados legales, interpretar los enunciados jurídicos que integran las leyes, por ejemplo, es una tarea esencial para el jurista. ¿Por qué? Evidentemente porque para nosotros es esencial trabajar con esos textos. El jurista busca cosas en los textos, busca cosas en los textos legales.
busca orientación, busca seguridad, busca información. Y al tratar de encontrar cosas en esos textos, las encontramos porque esos textos tienen una característica que es definitoria, fundamental. Esos textos significan, son significativos, tienen un contenido, diríamos a veces. Y eso es lo que buscamos ahí. Buscamos lo que significan. El texto de por sí, el texto como entidad física, no es nada más que un conjunto de signos recogidos en un documento que por sí mismos no tienen más entidad. Si nos valen para algo, si nos podemos encontrar todo eso que estamos buscando en ellos, orientación, seguridad, información, es porque significan algo. Por eso esos textos no nos sirven si no los comprendemos. La idea, por lo tanto, es que nosotros lo que buscamos ahí es comprenderlos. Claro, aquí ya nos decimos, aquí ya podemos intuir, la interpretación va encaminada a eso. La interpretación tiene mucho que ver con el comprender. El comprender es aprender el significado, hacernos con el significado, y la interpretación supone asignar, atribuir significado a un texto. Esto está muy relacionado. Ojo, no tengamos o no extralimitemos o no sobrevaloremos esta relación. Comprender no es lo mismo que interpretar. Entre otras cosas, son dos tipos de entidades totalmente diferentes. Interpretar es un acto. Interpretar es una actividad y también llamamos interpretar al resultado de esa actividad. Pero principalmente es una actividad, es algo que hacemos, es algo que hace el intérprete. La comprensión no es un acto, la comprensión es un estado. Un estado, en muchas ocasiones, se caracteriza como un estado mental. El estado en el que estamos, valga la redundancia, cuando hemos captado el significado de algo. Concretamente estamos en el texto cuando hemos captado el significado del texto. ¿Vale? Eso es comprender. Esto es lo del estado mental es una manera clásica, una manera bastante extendida de definir la comprensión, pero no es la única. Orientaciones filosóficas que han expresado la comprensión como otro tipo de estados. Siempre la idea es que es un estado, no es un acto. Claro, esto nos lleva a concretar que hay una independencia entre ambas circunstancias, aunque estén relacionadas, son independientes, evidentemente. Se puede comprender sin interpretar. De hecho, la mayoría de las veces, sobre todo cuando interrelacionamos con gente en nuestro propio idioma, comprendemos de manera directa, sin interpretación mediante. Ustedes, yo espero que me estén entendiendo, que estén comprendiendo lo que yo les digo, y para ello seguramente no están haciendo ningún tipo de interpretación, no están realizando ningún tipo de actividad interpretativa, simplemente me oyen y me comprenden. Y también, a la inversa, es posible que interpretemos y no comprendamos. Esto también cabe. Es posible que tengamos una interpretación de un texto, que hagamos una interpretación de un texto y sigamos sin comprender nada. Porque esto es una cosa que aclaraba Wittgenstein, ¿no? en sus investigaciones filosóficas. La interpretación no nos asegura la comprensión. A Wittgenstein esto no se le ha entendido muchas veces muy bien, que es una teoría que él expresa o expone en atención al desarrollo de su idea de la indeterminación de las reglas, ¿no? Y pues se la ha entendido también en otros sentidos, pero lo que básicamente quiere decir Wittgenstein aquí es esto, ¿no? Es que interpretar no nos asegura comprender. Para comprender, esto va por otro conducto. ¿Se comprende o no se comprende? Por mucho que interpretemos, si al final no captamos, no estamos en el estado de captar el sentido, podemos tener todas las interpretaciones que tengamos, que queramos, pero no, seguimos sin comprender. Esto yo lo noto mucho, sobre todo con algunos alumnos, que tú les interpretas y les interpretas los textos y después de haberse interpretado 20.000 veces, ¿has comprendido? No, no he comprendido nada. Vale, pues bien, por mucho que interpretes, no necesariamente comprenderás. Pero lo que sí que es cierto es que la interpretación está orientada funcionalmente a la comprensión.
no es totalmente dependiente, no es lo mismo, no colapsa con la comprensión, pero sí que está orientada funcionalmente. ¿Para qué interpretamos los juristas? Pues los juristas interpretamos básicamente, entiendo yo, que para dos cosas. Una primera, para generar comprensión, ya sea de otros, por ejemplo, la labor del profesor, ¿no? Interpreta para que sus alumnos comprendan el sentido de los textos. O para comprender nosotros mismos. Interpretar a veces nos ayuda a comprender. Bueno, no sé muy bien lo que quiere decir esto, lo interpreto a ver si llego a comprenderlo, o a lo mejor tengo una comprensión que está equivocada y al interpretarlo se me revela que mi comprensión ha sido errónea. Esto por un lado. Y luego otra función, la interpretación también nos sirve, también nos ayuda, también nos va a cumplir la función de justificación. Con la interpretación podemos justificar nuestra comprensión del derecho, haciendo patente que sabemos lo que el derecho significa. Que hay una vieja idea, ¿no? Una vieja idea que es muy cierta, de que el conocimiento requiere básicamente dos elementos. El conocimiento requiere, por un lado, la verdad de lo conocido y, por otro lado, la justificación de ese conocimiento. Nosotros podemos comprender, pero para que sepamos el significado de lo que hemos comprendido, no bastaría con eso. Es necesario que ese conocimiento, que esa comprensión esté justificada. La interpretación haría el papel de elemento de justificación, en el sentido de que toda justificación se lleva a cabo o requiere de un proceso inferencial. Nosotros justificamos a través del razonamiento. Elaboramos un razonamiento que nos lleva a concluir que lo que hemos entendido como verdadero es verdadero, que lo que hemos entendido como correcto es correcto, ¿no? Y una de las premisas básicas que integran ese razonamiento que nos lleva a justificar que nuestra comprensión es acertada es la interpretación. La interpretación justificamos nuestra comprensión. Esto es especialmente importante cuando, sobre todo desde el punto de vista del jurista, cuando para el jurista no le basta con comprender, sino que requiere además justificar que ha comprendido. Que esto a veces ocurrirá, y paradigmáticamente en la función del juez. Al juez muchas veces no le basta con, bueno, esto es así, esto lo he comprendido, esto es de esta manera, sino que al juez se le requiere también justifique porque esto es así. Es que esto significa, la norma aquí significa esto, justifique. ¿Y cómo se justifica? A través de la interpretación, utilizándola como premisa. Podemos decir que en un esquema funcional clásico, la interpretación cumpliría sus funciones permitiéndole al intérprete llegar a la comprensión y, por lo tanto, a través de la comprensión, al conocimiento del sentido de los textos que está interpretando. Y a partir de allí, hacer otras cosas. Porque tengamos que tener en cuenta que cuando nosotros interpretamos, a veces interpretamos simplemente porque queremos conocer, por el afán de saber, por la curiosidad. Pero la mayor parte de las veces nosotros queremos conocer el significado de los textos que nos interesan por razones funcionales diversas. Porque estamos buscando una manera de actuar, una manera de responder, una manera de esperar, una previsión. Queremos algo a partir de ese conocimiento. Podremos decir que entonces el esquema funcional, ¿no?, sería: se interpreta para conocer, para comprender, por lo tanto conocer el significado, y a partir de ese conocimiento, en el caso de los textos jurídicos, se busca una determinada función jurídica. Una vez que conocemos, pues, por ejemplo, en el caso del abogado, una vez que conoce el sentido del texto, le puede aconsejar a su cliente una vía de acción, o le puede decir al cliente qué puede esperar a partir de determinados eventos. En el caso del juez, una vez que conoce, le puede decir qué decisión debe tomar, etcétera, etcétera, en distintos ámbitos. Lo curioso aquí que plantea es que muchas veces, y lo vamos a ver en el desarrollo de este seminario, es una de las
es quizá el punto clave que voy a tratar como elemento de alteración, ¿no? de la simplicidad del concepto lingüístico de interpretación, es que muchas veces en la interpretación jurídica este esquema funcional clásico se abrevia, se deshace. Bien, pasamos de interpretar para conocer y conocer para realizar la función a simplemente interpretar para realizar la función. Nos saltamos el elemento cognoscitivo. Determinado resultado. Quiero aconsejar a mi cliente, quiero tomar la decisión adecuada y para ello tengo que interpretar. ¿Pero interpretar para qué? Para tomar la decisión adecuada. Oiga, no, espere, ¿no se salta un paso? No es interpretar para conocer lo que dice el derecho y a partir de lo que dice el derecho tomar la decisión adecuada. No, no, no. No, yo quiero interpretar para sacar la decisión adecuada. Ahí parece como que nuestro esquema se rompe. Se rompe, nos saltamos el paso intermedio, nos pegamos un brinco funcional de una parte a otra. Al interpretar el derecho, por lo tanto, parece que ya no nos interesa saber lo que nos dice el derecho, sino que lo que nos interesa es para qué nos sirve el derecho. ¿Qué nos dice el derecho? No quiero saber lo que me dice el derecho. Quiero saber para qué me sirve el derecho en mi función específica que estoy buscando. Si nosotros hablamos de los jueces, de la función judicial en particular, pensamos, ¿para qué puede el juez querer interpretar el derecho? Para aplicarlo. Dicho simplemente. Claro, los jueces tienen encomendada la función de juzgar, la función de dirimir controversias. Y normalmente esta función de dirimir controversias la tienen encomendada que lo hagan conforme a derecho. Habitualmente se dice que para que una decisión sea correcta tiene que aplicar el derecho. ¿Cómo el juez decide conforme al derecho? Pues decide conforme al derecho, se aplica el derecho. Esto es una idea que todos un poco tenemos en mente, no es nada rompedor, por decirlo de alguna manera. Esto, yo diría ya de entrada que esto sí que es demasiado simple. Aunque no es algo equivocado, pero sí que es demasiado simple. El juez, para decidir conforme al derecho, tiene que aplicar el derecho. Bueno, sí y no. Yo diría, por un lado, no es suficiente. No basta con eso. Yo dicto la decisión que aplica la norma jurídica y ya he actuado conforme al derecho. Pues mire, pues seguramente no, porque usted va a tener que hacer muchas otras cosas para actuar conforme al derecho. Si usted es juez, el derecho le exige mucho más que simplemente aplicar la norma para decidir el caso. Le exige, por ejemplo, motivar. Le exige, por ejemplo, seguir unos trámites. Le exige, por ejemplo, dar traslado de la demanda cuando le han presentado la demanda. Le exige seguir unos plazos. Le exige aceptar las pruebas cuando el pronunciamiento de prueba cuando es oportuno, cuando no es oportuno. Lo de actuar conforme a derecho para el juez es algo, yo creo que bastante más exigente que simplemente tomar la decisión que aplica la norma. ¿Vale? Eso ahí es muy simplificado. Y también yo diría, aunque esto es un poco más polémico, que también se puede actuar conforme a derecho, también se puede decidir conforme a derecho sin necesidad de aplicar. Esto es una cuestión en la que tampoco voy a entrar, digo, ya reconozco que es algo más polémico, pero bueno, pero la idea que yo quiero aquí, que no es polémica, es que en cualquier caso aplicar el derecho es muy importante para decidir conforme a derecho. Es fundamental. Y en la mayoría de las ocasiones, un elemento básico para actuar conforme a derecho, no el único, pero sí un elemento básico, es aplicar el derecho. Bueno, ¿qué relación hay entre aplicar el derecho e interpretar el derecho? Parece que hay una relación bastante estrecha entre una cosa y otra. Suele decirse, en muchas ocasiones lo vemos así, ¿no? Para aplicar el derecho hay que interpretarlo. Una de las condiciones que tiene el juez que cumplir para poder aplicar el derecho es interpretar. Vamos a ver, vamos a aclarar algunas cosas para
para centrar el problema aquí. Muchas veces se dice que para aplicar el derecho hay que interpretarlo. Esto lo podemos ver de dos maneras. La primera, si nosotros nos atenemos al esquema funcional clásico de la interpretación que acabamos de ver hace un momento, de que nos dice que el juez interpreta para comprender y de este modo conocer el derecho que tiene que aplicar, yo diría, bueno, si esto es así, parece evidente que interpretar no es necesario para aplicar el derecho. ¿Por qué? Pues porque el juez puede comprender el derecho sin necesidad de interpretarlo. Es lo que hemos dicho antes, la interpretación no es esencial para la comprensión. El juez podría perfectamente comprender una norma jurídica, un enunciado del derecho, sin necesidad de hacer ningún tipo de interpretación. De hecho, la mayoría de los jueces entienden perfectamente la mayor parte de los enunciados jurídicos sin necesidad de tener que pararse a interpretarlos, simplemente con leerlos. Bueno, ya sé lo que me dice. Con lo cual, en este sentido, parece ser que, puesto que se puede comprender sin interpretar, se podría aplicar el derecho sin interpretarlo. Otra cosa es esa otra función que hemos dicho que tenía la interpretación, la de justificación. ¿Estaría justificada esa aplicación del derecho? Pues si para justificar la aplicación del derecho tenemos que justificar nuestra comprensión del derecho, difícilmente vamos a justificar que comprendemos el derecho si no lo interpretamos. La interpretación serviría como mecanismo de justificación de que hemos comprendido el derecho. Entonces, ahí ya nos da una pista de en qué papel jugaría, ¿no?, la interpretación para la aplicación del derecho. ¿Vale? No es necesario para comprender, pero sí para justificar, ¿vale?, la interpretación. Hay otra segunda perspectiva, otro segundo aspecto que podría resultar más problemático, y es cuando lo que hacemos es saltarnos el esquema funcional, ¿no? Hacemos esto que hemos dicho, ¿no? Pasamos no de la interpretación a la comprensión y de la comprensión a la función, sino que pasamos directamente de la interpretación a la función. Digo, bueno, no, se interpreta para conseguir una función. El juez tiene que decidir conforme a derecho e interpretamos para que el juez decida conforme a derecho. Claro, aquí ya la respuesta de si la interpretación es necesaria o no es más complicada, porque depende de cómo planteemos la función del juez. Aquí podemos tomar distintas opciones, podemos tomar distintas vías. Por ejemplo, una cosa es que digamos, bueno, es que lo que tiene aquí que el juez es decidir según la ley, ¿vale? Pero a lo mejor lo que queremos decir es que no basta con decidir según la ley, sino que el juez tiene que tomar un determinado tipo de decisión. No vale cualquier decisión. Y cuando decimos decisión conforme a derecho, no vale cualquier decisión conforme a ley. Ustedes recuerdan aquello de Ratchbrook, ¿no?, de derecho por encima de las leyes y leyes que no son derecho. Bueno, pues no cualquier decisión que aplica la ley o que es conforme a la ley sería conforme a derecho, ¿no?, según esta perspectiva. Entonces, a lo mejor lo que buscamos, la función que tiene que cumplir el juez es tomar una decisión que reúna un determinado tipo de características. Por ejemplo, una decisión que sea justa, una decisión que sea socialmente aceptable, una decisión que sea constitucionalmente aceptable, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, si eso es así, la interpretación funcional del texto legal puede ser imprescindible. Oiga, si yo lo que quiero es una decisión de un determinado tipo, entonces lo que tengo es que tratar el texto para que me dé la decisión de ese tipo. No me vale el texto tal cual, no me vale el sentido comprendido. Por lo tanto, aunque yo lo comprenda, eso es insuficiente, porque necesito hacerle un tratamiento especial, por decirlo de alguna manera, al texto. Claro, ahí la cosa es más complicada en ese sentido. En el primer caso, no habría duda, no hace falta interpretar para comprender. Si lo que buscamos es comprender, no hace falta interpretar. Puede ayudar, pero no es necesario. Haría falta interpretar para justificar la comprensión, pero no para tenerla. En el segundo caso, si lo que entendemos es la interpretación como algo meramente funcional, que va para conseguir un fin, sí que nos va a hacer falta la interpretación, porque
el elemento de comprensión ya nos lo hemos saltado. Segunda cosa que quiero aclarar. ¿Qué significa aplicar el derecho? Y ahí está la otra cuestión que puede ser relevante a la hora de entender la relación entre interpretación y aplicación. Normalmente tratamos de explicar la aplicación del derecho como una operación o como una actividad que realiza el juez. Y por eso se incide en las operaciones que el juez debe realizar para llevarla a cabo. Se presta atención o se incide fundamentalmente en la actuación, en el proceso de actuación del juez. Aplicación es algo que hace el juez de una determinada manera. De tal manera que si no lo hace de ese modo, no está aplicando. Es una operación de aplicación que se entiende como operación racional del juez. Claro, en esa operación racional, ¿qué es fundamental? Pues resultan fundamentales las operaciones racionales y cognitivas. Resulta fundamental lo que el juez comprende y lo que el juez razona. Por eso decimos muchas veces, para que el juez aplique el derecho, debe comprenderlo o debe interpretarlo. Acuérdense, ¿no?, del famoso principio, iura novit curia, ¿no? Es que si no conoces el derecho no lo puedes aplicar, porque se necesita esa previa comprensión. Y luego el otro elemento, el racional. Para aplicar, el juez tiene que hacerlo racionalmente. La aplicación es un proceso racional. Y ahí la famosa idea del silogismo. ¿Cómo aplica el juez el derecho? Haciendo un razonamiento, el razonamiento más racional que conocemos. ¿Cuál es el razonamiento más racional que conocemos? El silogismo, ¿no?, por excelencia. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer el juez. Un silogismo. Ser racional a tope, ser racional a lo máximo. Claro. Les pongo, pero pónganse ustedes en esta situación. Imaginen, ustedes no son jueces, son una persona que va por ahí, pero que sabe, no es que haya oído, ni que le suene, ni que tenga sospechas, sino que sabe positivamente, porque ha ocurrido delante de usted, que Antonio ha matado a Carmen. Usted sabe que Antonio ha matado a Carmen. Se produce el juicio, se produce el proceso, usted sabe que hay un enunciado del Código Penal que castiga el que una persona mate a otra. Caso del Código Penal español, este es el artículo 138 del Código Penal, que castiga al que matare a otro con una pena entre 10 y 15 años de prisión. ¿Vale? Usted sabe que existe esa norma. Y a usted le llega la noticia de que hay una decisión que ha condenado a Antonio a 12 años de prisión. Ustedes le preguntan, ¿este juez ha aplicado el derecho? ¿Ha tomado una decisión que aplica el artículo 138 del Código Penal español en el caso? Yo creo que cualquiera diría, pues sí. Sí. Ha aplicado el derecho. Otra cosa, ojo, si queremos ser más sutil, y la pregunta es, ¿este juez ha actuado conforme a derecho? Porque ahí, si somos honestos, tendríamos que decir, no lo sé, necesito más datos. Yo no sé si este juez ha actuado conforme a derecho, porque para saberlo necesitaría saber, pues entre otras cosas, si su decisión la ha motivado o no la ha motivado, si ha aceptado pruebas ilícitas o no ha aceptado pruebas ilícitas, si ha producido indefensión del demandado o no ha producido indefensión del demandado. O sea, habría un montón de datos para que yo supiera si la decisión es conforme, totalmente conforme a derecho o no. Pero para saber si ha aplicado el artículo 138, no me basta nada más. Basta con que me digan la decisión que ha tomado. ¿Me hace falta para ello saber si ha hecho un razonamiento o si el juez conocía o dejaba de conocer la existencia de esa norma? Me es indiferente. Antes de que me den esa información, yo ya sé que ha aplicado el derecho. Para yo decir este juez ha aplicado el derecho, no me hace falta saber si ha sido racional o ha sido conocedor. Simplemente lo sé sabiendo qué decisión ha tomado. Claro, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Esto qué supone o qué implica? Pues nos quiere decir que aplicación
no lo entendemos realmente como una actuación, como una actividad judicial con unas determinadas características, sino que la idea de aplicación tiene mucho más que ver con la relación que existe entre la decisión judicial y la norma jurídica aplicada. Es una cuestión de la relación existente entre estos dos enunciados. Y por lo tanto decimos que el juez ha aplicado el derecho cuando ha dictado una decisión que tiene esas características, que se encuentra en una determinada relación con el enunciado jurídico aplicado, en una relación de aplicación, independientemente del modo en el que haya llegado a esa decisión. No decimos que ha aplicado el derecho porque haya actuado racionalmente o cognitivamente. Decimos que ha aplicado el derecho porque ha dictado una decisión que aplica el derecho. Esa sería la cuestión. Por lo tanto, si es una cuestión de una relación entre la decisión y el enunciado jurídico, tendríamos que ver en qué consiste esa relación. Lo importante sería examinar cuál es la razón de ser de esta relación. Para ello, yo señalaría 3 elementos, para no extenderme demasiado, ¿no? No los voy a detallar, pero yo creo que se pueden entender fácilmente. Depende que una decisión aplique un enunciado jurídico de 3 cosas. Una primera cosa, del sentido, del significado del enunciado jurídico. De lo que signifique ese enunciado. En segundo lugar, depende de que haya una descripción del caso juzgado que sea verdadera, ojo, que sea verdadera, y que sea una concreción del supuesto de hecho del enunciado jurídico. También esto se podría expresar de otras maneras, por ejemplo, decir que ese caso sea subsumible en el supuesto de hecho del enunciado jurídico, de otra manera de decirlo. ¿Vale? Pero es importante recalcar esa idea, ¿no?, de que esa descripción del caso sea verdadera, porque si la descripción no es verdadera, entonces ya no tendremos aplicación. La aplicación no será correcta. Y en tercer lugar, depende de la coincidencia entre la decisión y la consecuencia del enunciado jurídico. Si la consecuencia del enunciado jurídico dice será condenado a pena de prisión, la decisión debe ser será condenado a pena de prisión, para que esa decisión constituya una aplicación del enunciado jurídico. Serían básicamente, ¿no?, estas tres ideas. Luego tendríamos que desarrollarlas, por ejemplo, concretando en qué consiste esa coincidencia, qué puede suponer esa idea de coincidencia, en qué consiste la relación de concreción entre la descripción y el supuesto de hecho, estas ideas, ¿no? Pero lo que a mí me interesa destacar es el papel principal, el papel especialmente importante que tiene el significado del enunciado jurídico. ¿Por qué? Pues porque el que el enunciado jurídico aplicado tenga un sentido u otro va a ser determinante de que la decisión aplique el derecho o no lo aplique, ya que de ese significado va a depender las otras 2 cuestiones. Es decir, que la descripción del caso sea una concreción del supuesto de hecho del enunciado dependerá de lo que signifique el enunciado. Y que la decisión coincida con la consecuencia del enunciado dependerá obviamente de lo que signifique el enunciado. Por lo tanto, el significado del enunciado jurídico resulta fundamental para poder determinar si la decisión aplica o no aplica el enunciado jurídico. Esto no quiere decir que para que la decisión sea correcta sea necesario interpretar el derecho, coherentemente con lo que he dicho anteriormente. Porque que un enunciado tenga un significado u otro no depende de que se interprete. Y esto a veces hay algunas teorías que llevan esa confusión. Es que el enunciado jurídico tiene el significado que tenga por cómo se haya interpretado. No, vamos a ver. Los enunciados jurídicos tienen su significado lo mismo que cualquier otro enunciado. Con independencia de que se interpreten o no se interpreten.
Porque si no, lo que hemos dicho antes de que podemos comprender sin interpretar sería falso. Si para que un enunciado tuviera significado tendríamos que interpretarlo, no podríamos comprender nada sin interpretarlo. Y esto evidentemente no es así, porque constantemente comprendemos las cosas sin interpretarlas. Por lo tanto, las cosas, los enunciados, los textos, tienen sentido aunque no se interpreten, tienen su significado. Que la decisión aplique o no aplique el enunciado jurídico depende de cuál sea ese significado. Y ese significado lo va a tener independientemente de se interprete o no se interprete, ¿vale? Por lo tanto, la interpretación no es necesaria, no es una cuestión necesaria, vuelvo a reiterar, para que una decisión aplique un enunciado jurídico. Lo que sí que parece imprescindible, vuelvo a la diapositiva anterior, sí, aquí está, lo que sí que parece imprescindible es la interpretación para controlar la conformidad al derecho de la decisión judicial. No para que la decisión aplique el derecho, sino para comprobar, para controlar, es decir, para justificar que la decisión que se ha dictado es conforme al derecho aplicado, al enunciado jurídico aplicado. Para comprobar que la decisión es conforme a derecho es necesario controlar que el enunciado jurídico tiene un determinado significado. Y para ello, lo que necesitamos es comprobar la corrección del significado que pensamos que tiene. Y ahí es donde, como hemos dicho, tiene un papel fundamental la interpretación. La interpretación aquí sí que tiene el protagonismo, al motivar o justificar las decisiones judiciales. ¿Cuál es el papel fundamental de la motivación o de la justificación de las decisiones judiciales? Proporcionar elementos que posibiliten el control de la decisión judicial. Aquí te doy los elementos que justifican la decisión y, por lo tanto, los elementos que te van a permitir controlar si la decisión es conforme o no es conforme, es correcta o no es correcta. Bueno, pues uno de esos elementos es la comprensión del texto aplicado. Y para comprobar que la comprensión es adecuada, la justificación está en la interpretación. ¿Cómo se interpreta? ¿Cuál es el sentido atribuido por el juez a ese enunciado jurídico? Bien. ¿Cómo se interpreta? También muy simplificadamente. A ver. Aquí está. Os he puesto un... Espero no haberme confundido y que el Código Civil chileno siga siendo el que ha sido siempre y no me lo hayan derogado en los últimos meses o en las últimas semanas. Y por lo tanto el artículo 106 del Código Civil siga siendo este, ¿no? Siga siendo el que yo pienso que es. Si no es así, pues me lo dice, ¿no? Eso es lo que dice el artículo 106, según tengo entendido, del Código Civil de Chile, ¿no? Los que hayan cumplido 18 años no estarán obligados a obtener el consentimiento de persona alguna, ¿vale? Bueno, ¿cómo se interpreta? Bueno, pues hemos dicho que se interpreta realizando una operación por medio de la cual se le asigna sentido al enunciado jurídico interpretado. ¿Esto en qué consiste o en qué quiere decir o qué supone? Pues supone formular una aseveración acerca de cuál es el sentido del enunciado jurídico interpretado. Algo así como esto. Ya para interpretar el artículo 106 del Código Civil de Chile tendríamos que realizar o formular este otro enunciado, el enunciado número 1. El sentido del único enunciado del artículo 106 del Código Civil es que los que han cumplido 18 años pueden contraer matrimonio válido sin la concurrencia del consentimiento de otras personas. O también lo podríamos formular de otra manera que sería equivalente, ¿no? El único enunciado del 106 significa que los que han cumplido 18 años pueden contraer matrimonio válido sin la concurrencia del consentimiento de otras personas. Tanto el 1 como el 2, tanto el enunciado 1 como el 2, es lo que llamamos un enunciado interpretativo. Un enunciado interpretativo.
Enunciado a través del cual o por medio del cual atribuimos sentido al enunciado jurídico interpretado. Bueno, pues en esto consistiría la interpretación, en formular enunciados interpretativos. Interpretamos formulando enunciados interpretativos. Por eso les decía que la interpretación es un acto, normalmente un acto de habla o de escritura, como queramos, ¿no? En el que decimos algo, decimos que el enunciado interpretado tiene un determinado sentido o un determinado significado. Vamos a centrarnos en el enunciado interpretativo. ¿Cuáles son las características que podemos destacar de él? Me voy a centrar en las características de tipo lingüístico, que son ahora las que me interesan. Una característica a destacar es que se trata de un enunciado metalingüístico. ¿Qué quiere decir que es un enunciado metalingüístico? Pues que es un enunciado que nos habla de otro enunciado. El metalenguaje es el lenguaje en el que hablamos acerca del lenguaje. Cuando decimos, por ejemplo, la palabra pato tiene 4 letras, ¿no? Estamos utilizando el metalenguaje porque estamos hablando, no estamos hablando de los patos que hay en el parque o de los patos que hay en el lago, sino que estamos hablando de una palabra, de un elemento del lenguaje. Bueno, pues en la interpretación, en los enunciados interpretativos, de lo que hablamos es del lenguaje. Estamos dando o diciendo características de un elemento del lenguaje, concretamente de un enunciado. Estamos diciendo en concreto características semánticas. Estamos hablando de cuál es su significado, de qué propiedad de significado tiene, ¿vale? También podríamos añadir a esto que, puesto que el enunciado acerca del que hablamos precisamente es un enunciado jurídico, un enunciado del derecho, porque estamos haciendo interpretación jurídica, estamos interpretando el derecho, podríamos decir que el enunciado interpretativo es un enunciado metajurídico. Es un enunciado que nos habla acerca del derecho, acerca de algo que le pasa o que tiene o que caracteriza al enunciado interpretado, que es un enunciado jurídico, un enunciado del derecho. Dicho sea de paso, esto nos excluye una idea que desde Kelsen ¿no? se expone con cierta asiduidad en la teoría jurídica, y es que los enunciados de los productos de la interpretación o los resultados de la interpretación son derecho. Al interpretar se hace derecho, o la interpretación genera derecho. La interpretación no genera derecho, la interpretación habla sobre el derecho, se refiere al derecho. El intérprete no genera derecho, sino que habla sobre el derecho, que no es lo mismo. Estaríamos confundiendo niveles del lenguaje. Kelsen, claro, tenía esa concepción ontológica que llevó a la confusión que luego se ha generado después, ¿no? de que la norma en realidad era el sentido, ¿no? Esta idea, ¿no? de que la norma jurídica es el sentido de un acto de voluntad. Y claro, uno piensa, bueno, ¿y de dónde sale el sentido? Pues el sentido luego lo encontramos cuando interpretamos. Pues entonces es al interpretar cuando sacamos la norma. Estamos mezclando muchas cosas. Estamos mezclando ontología con niveles de lenguaje, con lingüística, estamos mezclándolo todo. Ojo, mucho ojo con eso. Bueno, y el tercer elemento, que es en el que me voy a detener un poco más, la tercera característica del enunciado interpretativo, es que se trata de un enunciado asertivo. Es decir, es una afirmación. Es un enunciado en el que se afirma algo acerca de un enunciado jurídico. Esto último es muy importante para entender lo que nos puede ofrecer la interpretación. Los enunciados interpretativos son enunciados asertivos. Claro, si son enunciados asertivos, ¿cuál es el criterio de corrección de un enunciado asertivo? El criterio de corrección de un enunciado asertivo es la verdad. Los enunciados asertivos, los que afirman algo, son correctos si son verdaderos. Y son incorrectos si son falsos. Porque cuando hacemos una aserción, estamos afirmando que algo es de una determinada manera. Si eso es así, entonces nuestra afirmación es verdadera. Si no es así, nuestra afirmación es falsa. Por lo tanto, un enunciado interpretativo, según esto, sería correcto si es verdadero. Y no sería correcto si es falso. Es decir, sería correcto si verdaderamente el enunciado jurídico tiene el significado que le estamos atribuyendo. Y no sería correcto si el enunciado jurídico no tiene el significado que le estamos atribuyendo. Esa sería la idea. Claro, esto, ya lo
saben, es uno de los puntos polémicos. Algunos de ustedes pues lo habrán tratado, ¿no? Es uno de los grandes puntos polémicos. Y es que muchos juristas actuales no ven adecuada esta construcción de la interpretación. Esto sí que lo ven muy simple, ¿no? Esta idea de que hay una interpretación verdadera, que es la correcta, y que es la que nos sirve de parámetro de corrección. Entre otras cosas, parámetro de corrección, fíjense, a través de la corrección de la interpretación, parámetro de corrección de la decisión judicial, ni más ni menos. Esto lleva unas implicaciones muy fuertes. Bien, voy a intentar ser analítico, ¿no? Más de lo que habitualmente soy ya, que ya de por sí soy asquerosamente analítico. Vamos a ver, tres problemas a la concepción. Si nosotros tratamos de analizar o concretar por qué está mal hablar de la interpretación en términos de aserción, en términos descriptivos, ¿cuáles serían los tres problemas principales que podríamos destacar? Tres problemas de los cuales dos de ellos son problemas que son comunes a toda interpretación, no son específicos de la interpretación jurídica. Y los dos primeros problemas son problemas que afectan a la interpretación en general, de cualquier tipo de textos. El tercer problema sí que es un problema específico y característico de la interpretación jurídica, ¿vale? Primer problema, ¿hay significados objetivos? Cuando decimos, bueno, la interpretación es correcta si es verdadera. ¿Y cuándo es verdadera? Cuando el significado que decimos que tiene es el que de verdad tiene. Pero es que hay algún significado de verdad. ¿Hay objetivamente algo que sea el significado de los enunciados? Esa sería la primera cuestión. Y ante eso se plantea la alternativa. Oiga, es que no hay interpretaciones verdaderas. Es que no las hay, porque no hay significados. ¿Perdón? ¿A que ya se nos ha pasado el tiempo? Vale, vale. Lo que les decía, se me ha ido, se me va el tiempo como siempre. Bueno, les resumo los tres problemas. Si me dejan 5 minutos para terminar, ¿es posible? Vale. Segundo problema, aunque hubiera interpretaciones verdaderas, ¿son accesibles? ¿Son accesibles? Podemos conocer esas interpretaciones verdaderas y es que en la mayor parte de los casos no es posible justificar la creencia en una determinada interpretación. ¿Vale? En tercer lugar, ¿para qué sirve el significado? Y es que la interpretación está funcionalmente determinada. La interpretación no es algo que podamos determinar en cuestión de verdad o falsedad, sino que lo que muchas veces se nos dice aquí es que lo que sea interpretación correcta o no correcta depende de la función que debe cumplir el resultado de la interpretación. La interpretación estaría funcionalmente condicionada por el cometido del intérprete. Podemos decir que la actividad del intérprete del derecho, más que como una actividad cognoscitiva, se entendería como una actividad pragmática. En el caso del juez, ¿no? La función determinante de la interpretación es la toma de una decisión correcta, conforme a criterios comunitarios que rigen su actividad, lo que en la comunidad se entiende por decisión conforme a derecho. La interpretación que revela el significado real del texto legislado puede ser insuficiente o inadecuada, y también puede haber varias maneras de entender esa función. La cuestión es que la corrección de la interpretación jurídica está vinculada a esa función y por lo tanto adquiere un carácter normativo. Es el carácter normativo de la atribución del significado lo que haría posible hablar de corrección o incorrección de la interpretación. ¿Vale? Esta concepción valorativa de la interpretación se complementa con la existencia de una pluralidad de criterios de interpretación diferentes. Y estos no se reducen solo a la interpretación según la conversación ordinaria. Hay criterios incluso de interpretación específicamente jurídicos. Y según el criterio que adoptemos, pues podríamos tener un resultado interpretativo diverso. Al final esto se mezcla con la función que perseguimos. Y llegamos a la conclusión de que es que no hay una interpretación que sea la verdadera, sino que hay una interpretación que es la que debemos conseguir por las funciones que perseguimos y según los criterios que empleemos. Vale.
¿En qué se basa esta valoración que opera como parámetro de corrección? Lo que se hace es valorar funcionalmente el significado atribuido al enunciado interpretado. Esto es, se valora si el significado es correcto conforme a un determinado parámetro funcional. En algunos casos, el enunciado interpretante es correcto, pues por ejemplo, si es conforme a la realidad social del intérprete, en otros casos si es conforme al punto de vista del propósito del legislador, en otros casos si es conforme a la Constitución. El método de interpretación consistiría, por lo tanto, en seleccionar criterios de interpretación que sean adecuados para obtener la interpretación funcionalmente adecuada. Concluyo, para mí esto genera una confusión. Esto genera una confusión. Parece claro, y esto yo no lo niego, que para determinar el significado hay varios factores. Pero esto no quiere decir que haya que elegir entre unos y otros para obtener la interpretación preferida. Es la combinación de todos los elementos lo que constituye el significado. Los distintos criterios de interpretación no son un menú en el que el intérprete elige cuál es el que mejor le viene. La idea de si se debe aplicar un criterio u otro resulta engañosa. Literal, contexto, no, es todo. El significado no es solo literalidad, no es solo contexto, es una mezcla de todo. Y por ello, la necesidad de una interpretación total, una interpretación que abarque el sentido total o el significado total del enunciado. Pero la confusión principal está en que se elimina el paso intermedio del esquema funcional de la interpretación, al que me referí anteriormente. Se interpreta para comprender el derecho, y comprender el derecho es el punto de partida para realizar funciones valiosas en el seno de la comunidad. Por ejemplo, para decidir litigios conforme al derecho. Tal y como nosotros entendamos la conformidad al derecho, no me estoy presuponiendo una manera ideológicamente determinada de entender la conformidad al derecho. En cambio, lo que hacemos es considerar que se interpreta directamente para cumplir esta función. Nos saltamos la comprensión, que es para lo que realmente sirve la interpretación, y la hacemos servir para otras cosas para las que no sirve. La interpretación yo creo que la deberíamos reconducir a su sitio. Descubrir, justificar la comprensión, el significado, lo que es el significado. Esto no determina luego lo que vayamos a hacer. Esto no determina luego que nos vayamos a quedar con ese significado, que ese significado ni siquiera nos vaya a valer, porque a veces el problema es que no nos vale, porque la ley no nos da la solución, no nos da el resultado, no nos da un resultado que sea conforme a los parámetros de corrección que nos exige el sistema. Y entonces tendremos que hacer otras cosas, tendremos que adaptarla, tendremos que incluso modificarla. Pero llamar a eso interpretación supone generar una confusión que elimina posibilidades de control, elimina claridad y en definitiva nos aboca pues eso, a un mundo de confusión en el que todo se mezcla y al final parece que no hacemos nada que estamos describiendo cuando todos sabemos que estamos haciendo otras cosas diferentes que son necesarias, pero que son distintas y deben ser responsabilidad de quien las hace. Bueno, ahora sí, perdonen el exceso de tiempo y quedo a su disposición para todas las cuestiones que quieran plantear. Muy bien, muchas gracias Juan José por esta interesante exposición. Lamentablemente a veces los tiempos son más acotados, pero está muy interesante. Bien, vamos a abrir un espacio entonces para poder debatir algunas de las ideas que planteaste. Va a tomar la palabra primero entonces el doctor García, que se va a referir a algunas preguntas seguramente que tiene respecto a tu exposición. Luego el profesor Osorio. Adelante. Pues, Juan José, como siempre, un placer escucharte, digamos, todo muy claro, muy preciso. Y lo mío es solo para provocarte un poco, a ver si lo consigo. Entiendo que la noción central en este modelo, o no central, por decirlo de alguna forma, o clave, es la noción de comprensión. ¿Sí? Y en un momento mencionaste de que podemos distinguir entre identificación de la comprensión correcta e incorrecta, que hay comprensiones equivocadas. Por supuesto, hago actos interpretativos para
sostener que lo he hecho de manera correcta. Sobre la noción de comprensión, por como lo describías, primero, solo por saber si te he entendido, podríamos decir que la comprensión como tal es moralmente neutra e independiente de la práctica en un sentido, es decir, es algo que está ahí fuera y que nosotros accedemos a ella. Esto por un lado. Y por el otro, si no fuese moralmente neutra, si no fuese independiente de nosotros, digamos, si no es independiente, si no más bien es dependiente de nosotros, a ver, si me pongo, ya que he seguido la línea de Wittgenstein, si me pongo en la paradoja del seguimiento de las reglas, claramente tengo un problema a la hora de identificar la comprensión. Si yo voy a sostener que la he identificado de manera correcta, necesitaría un criterio, parámetro que me diga que efectivamente es la correcta. Y a partir de la paradoja del seguimiento de reglas, ¿no sería que la he identificado de manera correcta si es que el grupo, si es que la comunidad acusa que es correcta? ¿Qué quiero decir? Que pareciese que mi propuesta de comprensión al final es un salto de fe, que ojalá lo haya hecho bien, y una vez que le he puesto ahí fuera, si el resto de personas la acepta, será correcta, y si no la acepta, pues será incorrecta. Pero si esto es así, entonces la comprensión pareciese, sospecho, que no es moralmente neutra, sino más bien está cargada, que tengo que formular, perdón, tengo que presentarla, tengo que identificarla de tal manera que genere aceptabilidad por parte de los demás. No sé si he presentado bien el problema. Esto por un lado. Tercer punto. ¿Hay alguna diferencia entre hablar de comprensión e interpretación del significado pragmático de las palabras? Es decir, cuando hablas de comprensión, esto no es lo mismo que decir lo que quería hacer el legislador con las palabras que eligió. Si esto es así y yo me comprometo a este modelo, esto solo por provocarte, ¿eh? Esto no me lleva a una suerte de positivismo lógico, en el sentido de que yo tengo que hacer todo lo que me ordena el derecho, porque el derecho ya lo resolvió de manera correcta, ¿y quién soy yo para cuestionar las decisiones de la autoridad? Bueno, eso para ir empezando, hombre. Vale, muy interesante. Vale, Juan, respecto a... una ¿Sí? pregunta, si puedes salir de compartir pantalla Ay, para... perdón, sí, sí, claro que sí, por supuesto. Ya está, Gracias. ¿vale? Vamos a ver, respecto a la primera cuestión. Yo entiendo que la comprensión es moralmente neutra. Sí, sí. Otra cosa es que podamos definir los elementos de comprensión. Por ejemplo, yo decía, bueno, la comprensión es un estado mental. ¿Cómo definimos ese estado mental? Difícil. Wittgenstein no considera que la comprensión es un estado mental. La comprensión para Wittgenstein depende del uso. Entonces, hay maneras distintas de entender la comprensión. Pero yo fíjate que entiendo la idea, yo parto de la idea de una posición semántica realista. La primera premisa es, hay significados. Hay significados, se puede entender de dos maneras. Una manera metafísica, que yo creo que deberíamos descartar. De esa habla Dworkin, habla de que, bueno, si para entender que hay significados objetivos tenemos que entender que hay significados metafísicos, pues apañados vamos, ¿no? Yo ahí lo descartaría, ¿no? Eso no lo podemos entender así porque entonces vamos por más camino. Pero hay otra manera de entender el realismo semántico, que es entender que el significado depende de hechos. Hechos. ¿Hechos? ¿Qué hechos? Hay distintas corrientes de opinión. Para algunos son hechos convencionales, otros son hechos mentales, otros son hechos disposicionales, que parece ser que hoy en día es la corriente más seguida, pero hay unos hechos de los que depende el significado y por lo tanto hay unos hechos a los que podemos referir nuestras afirmaciones sobre el significado. ¿Vale? Claro, esa posición realista excluye lo que tú me estás diciendo de entender en esa versión coherentista que me estás planteando, del significado como aceptabilidad o como verificabilidad aceptable. ¿No? El significado pues será o no será, depende de si luego lo aceptan. No, no.
Porque aquí puede ser que haya un poco de confusión en entender que, bueno, es que si el significado depende de todos, porque si el significado es algo en principio convencional, que parece ser una idea que es bastante aceptada, pues al fin y al cabo dependerá de lo que aceptemos todos. No, no, espérate un momento, porque las convenciones son también hechos. Las convenciones son también hechos. Y por lo tanto nosotros podemos hacer significados en función de las convenciones que existen como hechos, con independencia de que luego se acepten o no se acepten esos significados. De hecho, esas aceptaciones o no aceptaciones posteriores podrían estar equivocadas. Es que esto significa esto. Pues no significa esto. Pues sí, sí significa. Por lo menos hasta ahora significaba. Si ahora hay una tendencia que se va a cambiar, pues se cambiará a partir de ahora. Pero hasta ahora esto significaba así, con independencia de que esto me lo acepte el resto de la comunidad o no. Esto si entendemos que hay significados objetivos. Otra cuestión, y enlazo con la segunda que planteas, es cómo o qué interviene o qué delimita lo que consiste el significado o qué estamos buscando en el significado. Pues tú me planteas la pragmática, el papel que juega el rol pragmático a la hora de determinar el significado. Vamos a ver, yo creo que hay dos elementos claves a la hora de determinar lo que es el significado en cuanto a la realidad del significado. Uno es el convencionalismo del signo. Hay una convención respecto de los signos que empleamos y eso genera unos significados que es los que le atribuimos a los signos que empleamos y la manera en que los ordenamos. Y luego está la intención semántica que expresa el emisor. Normalmente en las emisiones lingüísticas se emiten para generar un mensaje. Y nosotros ahí podemos descubrir lo que el emisor quiere decir. Ahí se distingue tradicionalmente, ¿no?, el papel de la semántica y el papel de la pragmática. Hay una discusión interesantísima, un debate hoy día abierto en los lingüistas, entre los literalistas y los contextualistas, ¿dónde está? Que básicamente es dónde está el límite entre la semántica y la pragmática, hasta dónde llega la semántica y dónde empieza a operar la pragmática. Bueno, efectivamente nosotros podemos entrar a discutir cuál es ese límite, pero lo que sí que es cierto es que ambos elementos son importantes. Ambos elementos son importantes. ¿Cómo lo veo yo? Yo veo que hay un punto de partida evidente que es el significado convencional. Significado convencional. Y que el significado convencional, por decirlo de alguna manera, pone unos límites. Pone unos límites que son inabordables o insalvables. Más allá de eso no se puede indagar más. Pero esos límites son muy laxos, son muy amplios. Y dentro de esos límites es donde opera el contexto y la indagación de la intención. Por lo tanto, la intención, el problema que tú planteabas, ¿no?, de buscar lo que quiere el legislador, buscar la intención por encima de todo. No, porque ese no es el punto de partida, porque ese no es el presupuesto básico, porque entre otras cosas el lenguaje no funciona así. Nosotros, cuando comprendemos lo que se nos ha dicho. Si nosotros podemos entender que el legislador o quien sea nos ha querido decir otra cosa, eso ya no está en lo que nos ha dicho. Eso está en otro elemento, o en otro punto, o en otro aspecto. Entonces, claro, aquí podemos entender también, es que, claro, ¿qué es importante? Es importante lo que el legislador ha dicho o lo que ha querido decir. Esa polémica de hay que buscar la intención. El legislador se puede equivocar en lo que ha querido hacer. Se puede equivocar en pretender una cosa y decirla de otra manera. Y entonces, ¿qué es lo que vale? Claro, nosotros podemos intentar buscar el significado en la intención del legislador siempre que el significado nos lo permita, pero no fuera de lo que el significado nos lo permite, porque entonces estamos en el caso del error. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo extraído de la obra de Munsen. Él ponía el ejemplo, ¿no?, de una hipotética legislación de un país que quiere proteger a las ballenas.
y dicta una norma que dice: está prohibida la matanza de peces a 100 millas de la costa. Bueno, ¿qué hacemos con esta ley? Claro, si la entendemos en su sentido, no es aplicable a las ballenas, porque las ballenas no son peces. Entonces, no impediría la matanza de ballenas. Pero claro, esto sería contra el propósito del legislador, no iría contra el propósito del legislador. O sea, no estaríamos sacando en esta interpretación lo que es el verdadero propósito del legislador. Aparte, dice Munchen, mete o embrolla con otras cosas, que además sería un resultado moralmente incorrecto. Bueno, en este problema no me quiero meter, pero lo que me interesa, no sacaría el propósito del legislador. Y entonces la interpretación correcta debería ser que sí que se refiere a las ballenas. Es razonable, ¿verdad? Es razonable entenderlo así. Yo también lo veo razonable. Pero claro, yo creo que aquí se equivoca el punto. Se equivoca el punto. Es decir, bueno, es que tenemos que alterar el significado. Es que no. O sea, nosotros cuando hablamos de peces, el término peces, como muchos otros términos, es ambiguo en diferentes niveles. Como por ejemplo ocurre con el término animal, ¿no? Hay un significado científico, biológico de animal, por el cual el ser humano está incluido entre los animales. El ser humano sería un animal. Pero hay un significado vulgar, común de animal, según el cual el ser humano no es un animal. Y tendríamos una ambigüedad. Bueno, en el término peces ocurre lo mismo. Hay determinadas expresiones o ámbitos en los que la palabra pez, erróneamente, podemos decir, pero se usa para referirse a cualquier animal marino, a cualquier especie de bicho que circula por el mar. Y podemos hablar de peces en ese sentido. Y entonces podríamos decir que hay una ambigüedad, que existe una ambigüedad entre un sentido biológico técnico y un sentido vulgar, común, del término pez, ¿no? En ese ámbito, cuando opera un elemento de ambigüedad, ahí sí que tiene sentido recurrir a la intención del legislador. ¿Qué es lo que ha querido decir este hombre? Oiga, pues parece ser que se ha querido referir a las ballenas. Todo parece indicar que en su propósito estaba referirse a las ballenas. Vale, de acuerdo. Entonces, adelante. Pero imaginemos que el legislador, en vez de poner prohibido matar peces a 100 millas de la costa, hubiera puesto prohibido matar serpientes a 100 millas de la costa, queriendo proteger a las ballenas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿También acudimos al propósito del legislador? Ahí la cosa no es igual. Ahí no es lo mismo. Aquí el propósito del legislador no nos puede salvar la interpretación. Porque aquí lo mires por donde lo mires, en las serpientes no entran las ballenas. De ninguna de las maneras. Aquí lo que podremos decir, el legislador ha metido la pata, se ha equivocado. El legislador es idiota. Todo lo que queramos. Pero no ha protegido a las ballenas. No las ha protegido. Entonces, a partir de ahí, la interpretación no nos salva. ¿Queremos nosotros salvar a las ballenas? Tendremos que salvarlas nosotros. El legislador no ha salvado a las ballenas. Las tenemos que salvar nosotros. Y si nosotros decimos no se pueden matar ballenas a 100 millas de la costa, somos nosotros los que lo estamos diciendo, no el legislador. ¿Entiendo? Muy bien. Hugo, parece que tenía una pregunta. Sí, muy breve. Bueno, en primer lugar, es un agrado escucharte, Juan José, además con esa pasión que uno extraña. Y de alguna forma, tengo que decirte que me siento muy cercano en esta discusión entre escépticos y formalistas, por llamarlo de alguna forma, a una crítica al exceso de escepticismo que uno observa en la operación del derecho actual, ¿no? Ahí Víctor me está diciendo que me he vendido, pero las palabras tienen un peso importante de significado que probablemente como opera el sistema judicial no se reconoce suficientemente. Sin embargo, y no quiero entrar en eso porque desde luego Víctor lo planteó mucho mejor que yo, pero tengo dos preguntas, una chiquitita y una un poquito más grande. La chiquitita es si estamos claros que los enunciados normativos nos permiten, trabajan sobre el texto, no logro entender por qué entonces
no es cierto que el resultado del enunciado interpretativo es la norma. ¿Cómo es eso de que no es el resultado de la interpretación la norma? Que no es cierto que el juez, jueza, es el que crea la norma cuando hace la interpretación del texto a través de un enunciado interpretativo, que es como, me parece, quizás hay una discusión verbal nomás, pero me parece extraña esa afirmación. Y una cuestión más grande y de punto de vista pragmático. Me encantaría estar de acuerdo contigo de que efectivamente esto que tú describes es como ocurre el derecho, ¿sí? Como ocurre la operación de los tribunales, pero no es así como habitualmente operan los tribunales. Podemos hacer dos cosas frente a eso. Bueno, y empezar un ejemplo aquí en Chile que a la palabra y el Tribunal Supremo dijo es o, ¿no? Para que pudiera tener acceso a una exención. Decía, tiene que cumplir con el requisito este y este, y la Corte Suprema dijo, bueno, pero en realidad es o, ¿no? Pero da lo mismo que tenemos claro que los tribunales constantemente están haciendo esto, creando derechos, sin respetar estas ideas que tú planteas. Entonces, lo que tú planteas es una teoría de lo que es el derecho en un mundo que no existe, porque ciertamente no es el que nosotros vemos, es una propuesta normativa de cómo debiera ser el derecho en un mundo que queremos, porque lo que me sucede de tu descripción, que no es eso que tú dices, lo que yo veo que ocurre en el derecho. No te oigo. Se ha cortado el sonido. Terminó la pregunta. Oh, esa era la pregunta. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a ver. Lo primero, me dices, no sé por qué cuando interpretan, el resultado de la interpretación no es derecho. Esa era la primera pregunta. Vamos a ver. Hugo es un gran profesor. Acabo de hacer una afirmación, ¿no? ¿Esa afirmación es Hugo? Te pregunto. Hugo, esa afirmación no es Hugo. Es una afirmación sobre Es una Hugo. afirmación acerca de Hugo, ¿no? Sí, claro. Pues ya está. Una afirmación acerca del derecho no es derecho. Es una afirmación acerca del derecho. Bueno, de acuerdo. Pero ya hay textos que con distintos enunciados interpretativos dan lugar a distintos resultados que se consideran distintas normas. Distintos textos pueden dar una misma norma. ¿Cómo explica eso? La siguiente cuestión. Eso es para la siguiente cuestión, para la segunda que has planteado. Porque yo creo que no me he explicado bien. La precipitación de terminar pronto no es eso lo que yo quería decir. ¿Sabes? Tú me estás diciendo que yo he dado un planteamiento normativo sobre cómo debe ser el derecho, cómo debemos entender el derecho. No, yo no he dado nada de eso. Yo no estoy diciendo qué es lo que deben hacer los jueces, ni cómo deben operar. De hecho, he partido de la idea de que si nosotros entendemos que el juez debe decidir conforme a derecho, que sería el leitmotiv, decidir conforme a derecho, mi idea de partida que he expresado es que ese decidir conforme a derecho se puede entender de muchas maneras, que no hay una única manera de entender ese decidir conforme a derecho. Caben muchas posibilidades. Una de ellas es, interpretamos tal cual y lo que salga de la interpretación es lo que se aplica. Otra manera es, no, hay que conseguir siempre una decisión que se atenga a determinados parámetros, que responda a un principio / criterio de justicia, a un criterio de socialización, a un criterio de racionalidad. Doy muchas posibilidades. No trato de dar de establecer una posición ideológicamente decantada. Yo entiendo que caben muchas opciones y que por lo tanto el juez no está condicionado por una manera taxativa o condicionada de entender el Estado de Derecho o el imperio de la ley, que puede haber varias maneras de entenderlo, ¿vale? Y que eso es un debate ya en el seno de la teoría política, es decir, cuál sería la manera más adecuada según la tradición, por ejemplo, europea o la tradición occidental o la que sea, de entender el Estado de Derecho o el imperio de la ley. Lo que yo estoy diciendo
es que sea cual sea la función que entendamos que tiene el juez, interpretar, la operación de interpretar consiste en lo que consiste. Y es que la operación de interpretar vale para determinar o atribuir el significado de un texto. Y ya está. ¿Eso qué quiere decir? Quizá tú has sacado a partir de ahí la conclusión, entonces eso quiere decir que el juez tiene que aplicar el significado del texto tal cual. No. Quiero decir que si el juez tiene que resolver de acuerdo con otros parámetros distintos, que si el juez tiene otras obligaciones, léase decidir socialmente, decidir con justicia, decidir adaptado a la situación actual, no le vale con la interpretación. La interpretación no es suficiente. Necesita otras cosas. Necesita otro tipo de operaciones. Mi idea es que la operación de interpretación es una operación puramente cognitiva, que en la operación de interpretación no hay nada de normativo, no hay nada de valorativo, y que todo lo que el juez tenga que hacer de valorativo y normativo está fuera de la interpretación, lo cual no quiere decir que no tenga que hacerlo. Es posible que sí lo tenga que hacer, e incluso a veces que se lo exija la constitución de su Estado o la manera de concebir la conformidad al derecho en su comunidad. ¿Vale? Pero eso lo que va a revelar es que la interpretación no es suficiente. Lo que yo entiendo es que es importante distinguirlo. Y lo que yo critico es mezclar en el concepto de interpretación lo cognitivo con lo normativo. En hacer desaparecer dentro del concepto de interpretación todo elemento cognitivo. Con una cosa peligrosa adicional, y es que por mucho que hagamos desaparecer teóricamente lo cognitivo de la interpretación, queda siempre la etiqueta de que la interpretación es una operación cognitiva. ¿Por qué? Porque es así como bien establecida en la teoría lingüística. Con lo cual, sirve para camuflar con esa etiqueta operaciones que no son cognitivas. Y es ahí donde veo yo el principal peligro. En que poniéndole la etiqueta de interpretación a todo ese tipo de operaciones que no son cognitivas, estemos camuflando cosas que son responsabilidad valorativa, en este caso, por ejemplo, del juez. ¿Tiene que el juez que adaptar la ley a las circunstancias del momento presente? Pues probablemente sí. Pero eso es una operación que es responsabilidad del juez. No puede vendérmela como que esté interpretando la ley. No me diga que está interpretando la ley. Ah, no, yo es que aquí interpreto. Usted no interpreta nada. Usted no interpreta nada. Usted está adaptando la ley. Adaptar la ley no es interpretarla. Adaptar la ley es hacer una nueva ley. Significa que la ley que había antes no vale y que usted está haciendo una que ahora sí que vale. Entonces, si eso es así, asuma la responsabilidad. No estoy diciendo que no se deba hacer. Lo que estoy diciendo es que si se hace y si consideramos que se debe hacer, que se haga a la vista, que se haga con luz y taquígrafos, que se haga sonando las trompetas y asumiendo plenamente la responsabilidad de lo que se hace. No sé si ahora me he puesto mi... Sí, yo podría seguir hablando, pero creo que Juan ahí tiene que... Bien. Juan, te voy a hacer una pequeña pregunta, que es la siguiente. Tú afirmas que la interpretación no es esencial para comprender y que podemos entonces comprender sin interpretar. Me asalta la siguiente duda. Dicho eso, ¿podemos distinguir lo que llamamos interpretación literal de esta comprensión sin interpretación? ¿Cómo la distinguiría? Bueno, yo la interpretación literal, vamos a verle, lo que se llama interpretación literal es una abstracción, realmente una abstracción teórica. Y nosotros cuando, en el lenguaje cotidiano, nunca hacemos interpretación literal. Es imposible hacer interpretación literal. Nosotros a veces nos hacemos la ilusión, ¿no?, de que en derecho
estamos haciendo la interpretación literal porque cogemos un texto y parece, bueno, es que nos vamos a remitir. ¿Qué hacemos cuando hacemos interpretación literal? Pues se supone que nos estamos quedando únicamente con lo que son los elementos internos del enunciado. Es decir, significado convencional de las palabras y orden gramatical de las palabras. Y ya está. ¿Vale? Y ya con eso es lo que significa. Pero claro, eso nos puede dar un significado de lo que podríamos llamar un enunciado tipo. Es decir, un enunciado independientemente de la circunstancia en la que se emita. ¿Vale? Pero claro, los enunciados del derecho son enunciados que se emiten en una determinada circunstancia, que tienen un lugar y tienen un momento de emisión. Claro, ahí la interpretación literal siempre va a ser parcial. Es que nunca va a ser suficiente, por mucho que a nosotros nos parezca que resulta suficiente. Un ejemplo, si me permiten, les voy a poner un segundo otra vez la presentación con el ejemplo del artículo 106 del Código Civil chileno. Bien. Vamos a ver. Si lo encuentro. Aquí está. Lo que dice el artículo 106 del Código Civil chileno. Venga, hacemos una interpretación literal del artículo 106 del Código Civil chileno. ¿Y qué nos dice la interpretación literal del artículo 106 del Código Civil chileno? Los que hayan cumplido 18 años, ¿quién que hayan cumplido 18 años? Las personas que hayan cumplido 18 años. No estarán obligados a obtener el consentimiento. ¿El consentimiento para qué? ¿Para qué? Lo que podemos sacar del sentido literal del artículo 106 es básicamente eso. ¿Y eso qué nos dice? Eso no nos dice nada. Eso no nos dice nada. Es absolutamente insuficiente. O sea, el sentido literal es un sentido cojo, es un sentido vacío. No termina de explicar. Algo podemos sacar, algo podemos intuir, un esquema interpretativo podemos sacar, pero hay algunos, por ejemplo, un autor que es paradigma, ¿no?, del minimalismo interpretativo, Ken Bach, habla de que con el sentido literal es que no podemos establecer ni una proposición mínima, nada. Si nosotros cogemos el sentido literal de un enunciado y no nos dice nada. Eso quizás es un poco exagerado. Algo sabemos, algo sacamos, pero desde luego absolutamente insuficiente. ¿Cómo sacamos que esto se refiere a los que contraen matrimonio? Porque yo cuando he hecho la interpretación, he dicho, los que hayan cumplido 18 años pueden contraer matrimonio. ¿De dónde me saco lo de contraer matrimonio? ¿Del artículo 106, no? ¿De dónde me lo saco? Del contexto. Es el contexto el que termina de dar el significado. Los significados literales, casi en la mayor parte de los casos, son absolutamente insuficientes. Solo serían suficiente el significado literal en lo que Quine llamaba los enunciados eternos. Los enunciados que son absolutamente independientes del contexto. Pero esos casi que no existen. No los utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, y mucho menos en el del derecho. Con lo cual no hay significados literales en el derecho. Es muy difícil. Es muy difícil sacar algo de ahí. Por eso esta idea de que, bueno, es que nos tenemos que quedar con el significado literal. No. El significado es una cuestión de varios elementos. Lo que hay que saber hacer es combinarlos todos. Hay que buscar cuál es el papel que cada uno de ellos juega para determinar cuál es el significado que tiene ese enunciado. Y el elemento literal es uno de esos elementos, pero no es el único. Hay que integrarlo con los demás. No es cuestión de elegir un criterio, es cuestión de utilizarlos todos, como si fuera un puzzle. Cuando hacemos un puzzle, no elegimos qué piezas vamos a poner. Ah, me gusta esta pieza, me gusta esta otra. No. Las ponemos para combinarlas y que nos salga el puzzle. Pues aquí pasa un poco eso. Siempre que entendamos que el significado existe realmente, ¿no? De que hay significados reales. Si no, si nuestro punto de partida es otro distinto, pues entonces ya sí que ahí no tenemos nada que buscar. Bien, Juanjo.
Muchas gracias por tu respuesta. Si, mira, acá hay... Bueno, Hugo, si quieres contestarle. Sí, solo yo dije, lo escribí porque de pronto alguien más, hay otras preguntas. Bueno, lo que pregunta Hugo es que dice, primero Juan José, si puede salir de compartir pantalla para que Sí, perdón, perdón. Muy breve. Juan José, siempre le criticas a los escépticos que bajo la apariencia de una descripción de cómo opera el derecho, una descripción teórica, en el fondo están prescribiendo y abriendo la puerta a la indeterminación. Porque están mostrando, bueno, no estás haciendo lo contrario. Esa es como mi pregunta. No es que tú estás diciendo, no, yo describo, solo que Sí. cuando están acá ya no interpretan, haciendo otra cosa, pero no estoy diciendo que no deban hacer otra cosa. ¿No hay ahí un poco una prescripción de que no hagan otras cosas? Tal como los escépticos dicen. Qué malo eres. ¿No? Bueno, vamos a ver. Todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y al final hay algo que nos gusta más que otro. Algunas cosas que nos parecen más, más adecuadas a la hora de entender nuestra concepción de lo que de cómo debería funcionar el sistema jurídico. O sea, si tú me dices, no, yo soy totalmente aséptico, a mí todo me da igual. No, evidentemente no me da igual todo. Yo preferiría un sistema jurídico en el que se potenciase la idea de previsibilidad, de poder prever las decisiones que se van a tomar de antemano, en el que se potenciase la idea de control, de que pues todos los poderes públicos pudieran ser controlados, para lo cual es necesario que existieran criterios o parámetros de control que de antemano existieran y que fueran útiles a la hora de controlar. Todo eso, ¿qué supone? Pues todo eso lleva siempre a unas consecuencias que tú seguramente adivinarás, ¿no? Que es por donde vas, ¿no? Pues entonces lo que me estás tú diciendo es que efectivamente te gustaría que la interpretación siguiera funcionando como criterio determinante de la juridicidad y que fuera, que no es que se interprete y luego los jueces hagan lo que quieran, que realmente los jueces no deberían hacer lo que quieran, deberían interpretar y aplicar la ley. Bueno, sí, vamos a ver. Mi idea va por ahí, pero realmente entiendo que eso tiene muchas dificultades. Eso lo entiendo, que tiene muchas dificultades. Es decir, que nuestros sueños sean inalcanzables no quiere decir que no podamos tenerlos. Eso es otra cuestión. Pero, pero sí que es verdad que una cosa no quita la otra. Es decir, que tengamos pretensiones normativas no creo que invalide las descripciones que hagamos por el mero hecho de tener ciertas pretensiones normativas. Nuestras descripciones, si pretenden ser descripciones, tendrán que ser invalidadas porque no se corresponden con la realidad, porque no son correctas. Entonces tendrán que ser atacadas por ahí, invalidadas por ahí. Donde no, es que como quieres obtener este resultado, entonces ya tu descripción es sospechosa. No me parece muy justo esa manera de afrontar una descripción. Yo entiendo que la descripción puede ser falsa, puede fallar. Yo entiendo que una concepción de la interpretación puede estar equivocada en muchos sentidos. Por ejemplo, a la hora mismamente de combinar los elementos que forman el significado. Es un tema muy complejo. Entonces, pues probablemente nos podamos equivocar. Podamos equivocarnos al interpretar, de hecho muchas veces nos equivocamos, y podamos incluso teóricamente equivocarnos al definir en qué consiste el significado y por lo tanto cómo debe ser la interpretación. Pero claro, eso, bueno, pues eso debe ser objeto, entiendo yo, de un debate cognitivo, no de un debate normativo. Vemos qué es lo que falla y por qué falla, cuáles son las bases en las que no se sostiene. Por ejemplo, digo, bueno, yo entiendo que hay evidentemente interpretaciones verdaderas y falsas. Es una cosa que a mí, por ejemplo, me sustenta en mi posición de que la interpretación debe ser asertiva. Si yo digo que el artículo 106 del Código Civil significa que no se puede bañar uno en una piscina pública, pues mi interpretación es falsa. Entonces, si esa interpretación es falsa, es porque la interpretación puede ser falsa. Y si puede ser falsa, es porque es asertiva. Porque si no es asertiva, no puede ser falsa. Entonces, claro,
todo eso me lleva a tener que explicar. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona realmente el fenómeno de la interpretación? ¿Puedo estar equivocado? Sí. Si descubro dónde estoy equivocado, corregiré mi manera de entenderlo. Pero el hecho de que esta manera de entender la interpretación venga bien para mis pretensiones normativas, no creo que sea por sí solo, un elemento que desacredite la manera de entender o esa descripción. Entiendo que puede hacerla sospechosa si no tiene bases, pero si las tiene, la manera de combatirla es atacar las bases, no simplemente decir que hay un interés. Aunque o sea, esto lo entiendo perfectamente. Es decir, es cierto que el sesgo normativo que pueda tener el investigador pueda conducir, en cierta manera, a poner bajo sospecha sus teorías descriptivas. Esto es una cosa que yo la comparto plenamente. Esto es así. Pero esto hay que matizarlo siempre. Y depende también hasta qué punto puede combatir o puede poner en duda o puede desacreditar una teoría, hasta qué punto es sólida la base descriptiva de la teoría. Bien. Ahora sí, muchas gracias Juan José por el tiempo, por además estar en un horario que te acomodaste también a nuestro uso horario acá en Chile. Gracias también a los profesores García y Osorio por compartir este momento debatiendo estas ideas interesantes siempre. Y bueno, para todo el público que siguió también la transmisión, ya sea por Zoom o por Facebook del IEJ, agradecidos también de su participación. Ponemos término entonces a